Buenas tardes, señores estudiantes de la Universidad del Magdalena, de mi curso de Acciones Constitucionales. Espero que todos estén muy bien, que estén guardando las medidas de seguridad en esta pandemia que estamos padeciendo en Colombia y en el mundo. Hay que tener mucha paciencia, mucha constancia, mucha serenidad y tratar de continuar hasta donde es posible nuestra vida académica, que es el esfuerzo que estamos haciendo todos los profesores de la Universidad del Magdalena y en general en todas las universidades de Colombia, continuar hasta donde sea posible la vida académica para que la formación de ustedes como estudiantes no sufra mayores perjuicios a raíz de este problema que estamos viviendo. Hemos venido trabajando el tema de la tutela y lo último que habíamos analizado en la sesión anterior era el tema de cuáles derechos son protegidos a través de este recurso extraordinario que prevé la Constitución de Colombia y muchas otras constituciones, como lo señalábamos al comienzo cuando iniciamos el trabajo de entender qué es la acción de tutela. Vamos a ver hoy el tema de la procedencia de la tutela. Recuerden que nosotros habíamos señalado que la tutela es una acción residual. ¿Qué quiere decir que es residual? Quiere decir que primero la persona que sufre una amenaza o que sus derechos son definitivamente vulnerados tiene que emplear los recursos ordinarios distintos a la tutela antes de poder iniciar esta acción. Tiene que agotar esos recursos y si en esos recursos no se tiene la protección debida al derecho fundamental, pues entonces se acude a la tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional en un comienzo señaló que los recursos distintos a la tutela que debían emplearse antes de poder iniciar la tutela, la acción de tutela, debían ser igualmente eficaces con respecto a la protección del derecho a la eficacia que tiene la tutela con respecto a esa protección de los derechos fundamentales. Y en ese sentido la Corte señaló que acciones ordinarias como la casación, como la revisión o como las acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, pues no eran acciones realmente eficaces porque demoraban mucho tiempo, porque eran muy técnicas y por lo tanto no eran tan eficaces como la tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional varió posteriormente su jurisprudencia y ha venido señalando en los últimos tiempos que para poder iniciar la tutela hay que agotar los recursos ordinarios y particularmente estos recursos de la casación, la revisión o las acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, ante los organismos de la jurisdicción contencioso administrativa para poder iniciar la tutela. Bien, de todas maneras, como todos sabemos, la tutela puede iniciarse cuando, a pesar de no haber iniciado las acciones correspondientes, ordinarias, distintas a la tutela, se trata de evitar un daño irremediable, un perjuicio irremediable, y en esos casos sí se puede emplear la tutela a pesar de que no se hayan iniciado las acciones ordinarias correspondientes. Se requiere, en todo caso, que la amenaza sea grave, que el perjuicio o daño sea inminente, es decir, que va a suceder irremediablemente y que por tanto la tutela debe ser una acción inmediata y oportuna para evitar que
se produzca ese daño que es irremediable, que se produzca si no se emplea la tutela. En esos casos, repito, se puede iniciar la tutela cuando existe la amenaza de un daño irremediable, irreparable y que tenga las características de inminente y de gravedad suficiente. La acción de tutela en estos casos de daño irremediable, de amenaza inminente, se ha dado, y así ha sido a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre todo en los casos de mínimo vital, que ya lo veíamos en la ocasión pasada, que era el mínimo vital, el mínimo existencial, en situaciones muy particulares de amenaza a menores de edad, a personas de la tercera edad, a personas incapaces y a madres cabeza de familia. Son los casos con más frecuencia de ocurrencia que han permitido que la tutela se emplee sin haber utilizado los medios ordinarios de defensa para iniciar entonces la acción de tutela, a pesar de no haberse iniciado estos recursos ordinarios. En la tramitación de la tutela, decimos que la demanda debe ser muy sencilla. Recuerden que hablábamos de que la tutela es una acción desformalizada, es una acción sin mayores requisitos. Se trata de que la persona, el ciudadano pueda ejercer en forma oportuna la defensa a sus derechos fundamentales, y por lo tanto se trata de que no haya demasiados requisitos, demasiados formalismos para que sus derechos fundamentales puedan ser defendidos y protegidos. Entonces no basta sino decir cuáles son los hechos que están violentando el derecho o que amenazan el derecho en forma grave, mencionar quién es el autor de esa amenaza. Puede ser un funcionario, puede ser un particular en las condiciones que ya vimos, cuando esos particulares tienen posiciones de superioridad, condiciones de prestación de un servicio público, etc. En esos casos se menciona al autor de la violación o de la amenaza, o de quien realmente ha cometido ya la vulneración del derecho, y por supuesto pues se menciona quién es el titular de los derechos amenazados o vulnerados. ¿Quién es el agresor? La tutela es un trámite preferencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se coloca una tutela en un juzgado, la tutela es en el orden de decisiones del juez, debe ser primero que cualquier otra. Es decir, la tutela desplaza cualquier otro asunto, y eso es obligatorio que el juez lo sepa, para que en forma oportuna y dentro de los 10 días que tiene para resolver la tutela, no puede tratar otros asuntos, sino primero resolver el asunto que se le ha colocado como tutela a su conocimiento. Los términos de la acción de tutela, como sabemos, son términos muy breves: 10 días para la primera instancia, 20 días para la segunda instancia. Son términos impostergables y perentorios, de suerte que si el funcionario judicial viola estos términos tan breves, se puede incurrir en una violación disciplinaria y puede ser sancionado por este motivo. El otro aspecto es de que el juez tiene una gran amplitud probatoria, es decir, no solamente se puede atener a las pruebas que presente la persona cuyo derecho ha sido vulnerado o se encuentra amenazado, sino que el juez puede practicar y ordenar otras pruebas que le permitan tomar una decisión lo más acertada posible. Puede ser
que el juez encuentre que las pruebas que han sido aportadas por el demandante, que ha denunciado la violación de un derecho o la amenaza a un derecho fundamental, puede encontrar que esas pruebas que el titular de la acción ha aportado son suficientes y de plano el juez entra a decidir sobre la tutela. El otro aspecto del trámite procesal de la tutela es el envío obligatorio del proceso, una vez se haya surtido la segunda instancia, obligatorio que este proceso suba, el expediente suba a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede revisar la tutela solamente de manera eventual, es decir, no está obligada la Corte a resolver todas las tutelas que llegan a su conocimiento. Para eso, normalmente la Corte tiene una sala de revisión de tutelas y esa sala selecciona aquellas tutelas que considera son muy importantes por su trascendencia en la vida nacional, por la importancia del derecho vulnerado, porque es posible establecer un criterio jurisprudencial sobre el derecho, etcétera, por razón de la importancia del derecho. Entonces, la sala de revisión escoge la tutela y se produce un fallo de la Corte Constitucional solamente en aquellos casos en los cuales se haya seleccionado la tutela. Se escogió en la Asamblea Nacional Constituyente la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional, recogiendo la experiencia de los tribunales constitucionales de Alemania y de Italia, donde todas las tutelas deben ser de conocimiento de esos tribunales. Eso ha conducido a que haya un recargo enorme de trabajo y cuando el tribunal se pronuncia, pues ya no tiene mucho sentido porque se pronuncia 2, 3, 4, 5 años después. Entonces realmente, primero, recargo de trabajo y segundo, la tardanza en tomar una decisión protectora. Por eso entonces se escogió el criterio de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional a la manera de como lo hace la Corte Suprema Americana a través de lo que se llama el proceso de certiorari, donde la Corte escoge qué asunto va a resolver de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su trascendencia, de acuerdo al derecho vulnerado, etcétera, etcétera. El fallo de tutela va a consistir siempre en una orden del juez, una orden para proteger un derecho o para restablecer el derecho vulnerado. Sobre este aspecto, pues hay una amplitud enorme en cuanto a qué decisión debe tomar el juez. Es un criterio discrecional, de acuerdo al asunto, el juez va a determinar cuál es la decisión que debe tomarse para proteger o para restablecer el derecho. Y normalmente el juez, cuando ordena una medida protectora o de restablecimiento del derecho, va a establecer un plazo determinado para que su decisión se cumpla. Normalmente son 48 horas. En el caso de incumplimiento del fallo, se dan dos situaciones que el decreto 2591 del 91 establece muy claramente. Uno, el juez de tutela puede buscar que su fallo se cumpla y entonces puede acudir al superior del titular de la violación, la persona contra la cual se acciona en el proceso de tutela, y acudir al superior de este y decirle que tiene que sancionar a esa persona, a ese inferior, porque no ha cumplido la tutela. Y la decisión disciplinaria contra el
el funcionario o la persona que ha incumplido la orden, pues es la forma en que se obliga a que se cumpla el fallo de tutela. La otra posibilidad es el famoso trámite de desacato. En el trámite de desacato, entonces el juez que conoce la tutela va a imponer un arresto o va a imponer una multa que normalmente es 25 salarios mínimos legales. La sanción a la persona que desacata la tutela, esa sanción es apelable ante el superior del juez que ha conocido la tutela. Ese superior pues verá si la sanción es correcta o no, etc. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. El problema que surge aquí cuando simplemente se impone a la persona renuente, a quien ha desacatado la orden de tutela, de multarlo o arrestarlo, pues se cumple la sanción, pero el derecho que ha sido vulnerado o el derecho que se encuentra amenazado, pues va a continuar en esa situación de amenaza o de vulneración. Es decir, la sanción termina pues sancionando desde luego a quien ha desacatado el fallo de tutela, pero no resuelve el problema. No resuelve el problema de la violación del derecho fundamental en la cual ha incurrido quien ha desacatado la orden del juez de tutela. Y aquí hay un caso célebre de un famoso director de la Caja Nacional de Previsión de Colombia, que ya desapareció esta institución, que era la que se encargaba de tramitar las pensiones del sector público. Entonces, cantidad de tutelas porque no se resolvían las peticiones de pensión. Y el señor vivía en la casa con arresto domiciliario, resolviendo desde su casa los asuntos de la Caja Nacional de Previsión sin poder salir porque le llegaba una tutela que lo sancionaba con arresto, otra tutela con arresto, otra tutela, y en consecuencia no se resolvían los derechos de los peticionarios y en consecuencia los derechos vulnerados continuaban en ese estado de vulneración. De manera que el gran problema de la tutela se ha convertido en que ya los funcionarios al comienzo, cuando la tutela comenzó a regir en Colombia, pues los funcionarios tenían el arresto, tenían la multa, se hacía público la situación de desacato, y entonces los funcionarios en alguna forma resolvían y decidían la protección de los derechos vulnerados. Ahora no, se acostumbraron al arresto, lo cumplen en una estación de policía o pagan la multa y los derechos de los ciudadanos continuaron en su vulneración. Entramos en otro tema que es muy problemático en el tema de la tutela, que es la famosa teoría de las vías de hecho. Inicialmente el decreto 2591 del 91, que regula la acción de tutela, había establecido la posibilidad de que la tutela operase contra decisiones judiciales y sentencias judiciales. Esta reglamentación pues recogía o recoge mejor lo que el artículo 86 establece, que la tutela se puede dirigir contra las autoridades públicas que vulneren o amenacen vulnerar derechos fundamentales. Esa redacción del artículo 86 fue supremamente polémica en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente cuando se redactó la Constitución actual de 1991. Algunos sectores querían reducir la tutela solamente a las autoridades administrativas, es decir, a los miembros funcionarios de la rama ejecutiva, excluyendo a los jueces, magistrados de los altos tribunales,
frente a los cuales la teoría de estos sectores era que no cabía la tutela. Particularmente yo, como constituyente, defendí siempre la tutela contra sentencias judiciales y actuaciones judiciales. Y finalmente esa fue la redacción que se acogió en la Constitución en el artículo 86 de la Constitución, en el cual se dice que la tutela se puede dirigir contra todas las autoridades públicas, sin hacer ninguna discriminación en si son administrativas o son judiciales, lo cual quiere decir que comprende a unas y otras. Sin embargo, desde el comienzo, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado estuvieron siempre polemizando con la Corte Constitucional en torno a la tutela contra sentencias judiciales y en particular contra sus decisiones, contra sus sentencias a lo largo de varios años, al comienzo del ejercicio de la tutela después de la Constitución del 91. Se decía que la tutela amenazaba la seguridad jurídica, que una vez que un proceso había tenido su trámite en primera, en segunda instancia, después en casación ante la Corte Suprema de Justicia, que un proceso que ha tenido su trámite ante un tribunal contencioso y después ante el Consejo de Estado, se violaba la seguridad jurídica si la tutela prosperaba y echaba atrás una sentencia producida por la Corte Suprema o producida por el Consejo de Estado. Que eso violaba la seguridad jurídica. Que además estos tribunales son organismos que se llaman organismos de cierre, es decir, organismos donde toda actuación en un área del derecho se concluye sin ninguna posibilidad de volver a revisar el asunto. Eso se llama organismo de cierre. Entonces la Corte Suprema es organismo de cierre en lo que tiene que ver con la justicia ordinaria. La justicia ordinaria que comprendería la justicia penal, la justicia civil, la justicia comercial, la justicia laboral. Y el Consejo de Estado, que sería el organismo de cierre para las decisiones de los tribunales contenciosos administrativos. Entonces hubo un debate enorme, una confrontación permanente. Los Consejos de Estado y la Corte se quejaban permanentemente de que la Corte Constitucional revisara sus sentencias por vía de tutela, que en muchas ocasiones la Corte tumbara esas decisiones y se creó lo que se llamó entonces un choque de trenes. Finalmente, cuando la Corte Constitucional revisó el decreto 2591, declaró inconstitucionales las normas del 2591 que permitían la tutela contra sentencias y actuaciones judiciales. Esos artículos eran el artículo 11, 12 y 40. Esos artículos decían, entre otras cosas, que la tutela no procedía contra decisiones judiciales en las cuales estuviera involucrado la libre interpretación del juez de la ley por parte del juez o la libre interpretación probatoria, la libre valoración probatoria. Y había un plazo para poder interponer una tutela contra sentencias o decisiones judiciales que era un plazo de 6 meses. La Corte Constitucional en la sentencia la sentencia es la C-543 del 92, cuyo magistrado ponente fue el doctor José Gregorio Hernández. En esa decisión, entonces, se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 que establecían precisamente lo que acabo de decir, la revisión, las tutelas contra sentencias o actuaciones judiciales con las limitaciones que acabo de decir, es decir, no se podía tocar a través de la tutela la libre interpretación que el juez hiciera de la ley
o la libre valoración que el juez hiciera del caudal probatorio que existía en un proceso, y un término para interponer la tutela. Desde el comienzo, y así ha seguido siendo infortunadamente, la Corte Constitucional comunica a través de una información, de un comunicado, cuál es la decisión, pero la sentencia no ha sido redactada todavía o todavía está en revisión, y no se han producido los salvamentos de voto, etcétera. De manera que se anuncia la sentencia, se anuncia cuál es el sentido de la sentencia, pero la sentencia todavía no existe. Esa costumbre infortunada de la Corte, que todavía sigue existiendo, anuncia los fallos cuando los fallos todavía no existen en realidad, ocurrió aquí, en este caso, y entonces pues hubo un gran escándalo en la opinión pública. ¿Cómo así que no puede haber tutela contra sentencias? ¿Acaso los jueces no se equivocan? ¿Acaso los jueces no cometen arbitrariedades? ¿Acaso los jueces no violan derechos fundamentales? Si lo hacen los funcionarios administrativos, ¿por qué los funcionarios judiciales no lo van a hacer? ¿Por qué no puede haber tutela contra sentencias? Entonces, como se armó el escándalo en los medios de comunicación, la Corte, que no había redactado todavía la sentencia, incluyó una excepción. Es decir, no habría tutela contra sentencia salvo que existieran vías de hecho. Y entonces aquí la Corte se inventó la figura de las vías de hecho. Esa doctrina de las vías de hecho ha venido siendo trabajada por la Corte en muchos fallos posteriores, se ha ido puliendo, se ha ido perfeccionando, llamémoslo así, y hoy podríamos decir que las vías de hecho significan lo siguiente. Primero, que existió un defecto fáctico en la sentencia y por lo tanto cabe la tutela. ¿Qué sería un defecto fáctico? Un errado análisis probatorio de parte del juez, un análisis insuficiente, un análisis inadecuado de la prueba. Ese se llamaría defecto fáctico que justificaría que se interpusiese tutela contra sentencia. El otro aspecto de las vías de hecho es el defecto procedimental. Cuando el funcionario actuó por fuera del procedimiento legal, como todos sabemos, hay un procedimiento civil para los asuntos civiles, un procedimiento laboral, un procedimiento penal. Cuando el funcionario desconoce el procedimiento previsto claramente por la ley procedimental, cabe entonces la tutela por defecto procedimental. El defecto orgánico, cuando el funcionario que dictó el fallo no era el funcionario competente de acuerdo a la ley. Y el defecto sustantivo, que consiste en el caso del funcionario que dicta sentencia con fundamento en una ley que no existe, en una ley inaplicable, y por lo tanto incurre en defecto sustantivo que justifica y es causal entonces de la acción de tutela. En general, toda decisión, y así lo había dicho la Corte en un comienzo, toda decisión arbitraria, toda decisión caprichosa de un juez no puede reputarse como decisión judicial válida. Simplemente se trataría de una arbitrariedad o de un capricho revestido de legalidad. Y por lo tanto, esa decisión no podría ser sustentable y frente a ella no se podría alegar por ningún motivo seguridad jurídica. Como muchas veces se ha dicho, la seguridad jurídica no puede ir contra la Constitución.
La seguridad jurídica no puede ir contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hay una sentencia que es la C-590 de 2005, cuyo magistrado ponente fue el doctor Córdoba Triviño, que añadió unas nuevas causales, pero yo les recomendaría a todos ustedes que se leyeran esta sentencia, que es una sentencia realmente muy rica, con muchos aspectos valiosos desde el punto de vista jurisprudencial para entender la sustancia y la razón de ser de la tutela en muchos aspectos, no solamente en los aspectos de las vías de hecho, sino en general la importancia y el valor que tiene la tutela en un sistema democrático como el nuestro. Y entonces esta sentencia agregó otras causales de vías de hecho, como el error inducido cuando un funcionario judicial toma una decisión por error que le ha sido provocado por un servidor público o por un tercero. Igualmente consideró que era una vía de hecho cuando una sentencia carece de motivación adecuada. Como todos sabemos, en un Estado de Derecho, los jueces tienen que dar razones, es decir, motivar sus decisiones. Y si una sentencia carece de motivación, esa sentencia no puede sustentarse a la luz del Estado de Derecho. Por lo tanto, allí habría una vía de hecho y por lo tanto cabría la tutela. El otro aspecto que introduce esta sentencia es el respeto al precedente judicial. Como todos sabemos, la Corte Suprema, como órgano de cierre, o el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, pues señalan criterios fundamentales, jurisprudenciales, con respecto a cómo se puede entender un hecho jurídico, cómo se puede definir un delito determinado en el Código Penal, cómo se pueden determinar unas obligaciones en materia civil, etc. Esas decisiones de los tribunales de cierre, Consejo de Estado, Corte Suprema, son precedentes judiciales y son obligatorios para los jueces inferiores. El juez inferior no puede apartarse de los criterios que sobre determinados aspectos de derecho haya señalado el tribunal de cierre. Tiene que someterse a esos criterios. Eso se llama el precedente judicial. Si el juez se separa del precedente, objeto de sanción disciplinaria. Pero además, si se separa del precedente judicial, se puede también considerar que hay una vía de hecho y por lo tanto cabe la tutela contra esa sentencia que se apartó del precedente judicial. Igualmente, esta sentencia incluyó como causal de tutela contra sentencias el que el funcionario se haya apartado de la cosa juzgada constitucional. Como todos sabemos, cuando la Corte Constitucional declara que una norma es inexequible, que es inconstitucional, nadie más la puede aplicar. Es una decisión erga omnes. Apartarse del precedente constitucional, de la cosa juzgada constitucional, es causal de vía de hecho y por lo tanto de la acción de tutela. La Corte ha querido cambiar un poco el concepto de vía de hecho y entonces ahora habla más bien de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias y actuaciones judiciales. Ya no se habla tanto de vías de hecho, sino ahora se habla de procedibilidad de la acción contra sentencias. Por último, entonces, tendríamos el tema de la tutela contra tutelas. La Corte, desde un comienzo, consideró que no había tutela contra otra tutela. Y dio dos razones que, a mi juicio, son
bastante débiles. Un juicio, una idea es la de que no es procedente la acción de tutela contra una sentencia de tutela. Eso está en el fallo de unificación 1219 del 2001, por considerar que la tutela ha tenido varias instancias y por lo tanto ha habido la posibilidad de revisar o corregir los errores que se han cometido en el trámite de la tutela, y por lo tanto no cabría posteriormente impugnar una tutela a través de otra tutela. Y además habla de la revisión eventual por la parte de la Corte Constitucional, pero sabemos que esa revisión, como lo dice su nombre, es eventual, no es obligatoria. En cualquier momento la Corte Constitucional puede hacer la revisión o no hacerla y no está obligado a pronunciarse. De manera que no hay una razón muy válida a mi juicio, pero de todas maneras hay que conocer y hay que saber que no existe tutela contra tutela. Eso ha sido una decisión inmodificable de la Corte Constitucional a lo largo de estos años de existencia de la tutela y de la Constitución de 1991. Bien, con esto concluimos el tema de la tutela. Les ruego a todos ustedes que revisen todo este largo trayecto que hemos tenido sobre la acción de tutela, revisar los apuntes. Volveremos después cuando la situación se normalice para revisar un poco, repasar un poco, reconstruir un poco todo lo que hemos señalado y hemos hablado en torno a esta acción que, como lo decíamos al comienzo cuando comenzamos el tema de la tutela, decíamos que es una acción fundamental que define en buena parte y en buena medida la democracia colombiana. Es uno de los grandes aportes de la Constitución del 91 que acercó al ciudadano a la justicia. Y ese es otro elemento, y con esto quiero terminar. La tutela demostró que se podían tramitar rápidamente las demandas de los ciudadanos, que se podía hacer una justicia rápida en contra de los procesos largos, prolongados, eternos a que estábamos acostumbrados. Se demostró que sí es posible que los jueces fallen en término, que cumplan los términos procesales y que resuelvan los asuntos en forma oportuna. Ese es el gran aporte de la tutela. No solamente acercó la justicia al ciudadano común, sino que mostró que es posible hacer justicia oportuna y pronta. Señores estudiantes, les deseo que sigan protegiéndose en sus casas, protegiendo a sus familias, y que sigan estudiando muy juiciosos, que sigan haciendo todos los esfuerzos posibles para continuar con su formación profesional. Muy buenas tardes.